Faltaban 13 minutos para la medianoche cuando mi mamá se acercó. Tenía los ojos cerrados, pero escuché rechinar aquella puerta. Voy a contarte otra historia de lo que ha ocurrido por aquí. Sé que está despierto, me dijo. Sé que te encantan las historias de fantasmas. Sin abrir los ojos le dije que sí. Escuché cómo se acercó a la ventana, cómo se asomó moviendo un poco las cortinas. La vista desde nuestro cuarto piso no era buena. Apenas se veía aquella calle solitaria del centro. Ni siquiera a la policía le gustaba pasar por ahí. Tienes que dormirte antes de que llegue tu papá, pero es importante que escuches lo que te cuento, las cosas que hay en este edificio. Esta es la historia que me contó aquella noche. Creo que ya no conoces a nadie del tercer piso desde que tu tío murió. No hay nadie de tu edad en todo el edificio, ¿verdad? Pero hay una razón para que ya no queden niños por aquí. Aquí vive solo la gente que no puede vivir en otro lugar. Hace tiempo llegó un muchacho. Seguramente no lo recuerdas. Tenía 23 años, pero había pasado toda su mayoría de edad en la cárcel. En los ojos se le notaba que no era mala persona. No es raro que gente buena termine en la prisión. Lo verdaderamente extraño es que logren salir sin haberse roto por completo, sin haber cambiado su esencia. Este fue el único lugar que encontró donde le permitieron alquilar sin alguna identificación y sin la plata para pagar esa primera semana. Conocía bien al dueño del edificio y le dio la oportunidad. Su plan era conseguir algún trabajo, aunque fuera temporal por aquí cerca, de ayudante, de barrendero, de lo que fuera. Solo quería ganar algunas monedas y ya entonces poder llegar a casa, con su mamá, con la señora que lo había esperado tanto, a la que le pidió que nunca lo visitara en prisión. Quería llegar a casa con algo en las manos, con un poco de mandado para la semana, o al menos con algo para cenar. Tenía una bolsa con su ropa y nada más, y el departamento que le dieron estaba vacío, salvo por un pequeño refrigerador que apenas si servía y era muy ruidoso, y un espejo grande en la recámara, un espejo de madera, de piso, y que era más o menos de su tamaño. Aquella primera noche iba a dormir en el suelo, cubriéndose con la ropa que tenía. Tenía hambre. Se veía terrible. El espejo únicamente le entristecía, le hacía ver su reflejo, le hacía ver en lo que se había convertido. En otro momento lo hubiera motivado a hacer algo para cambiarlo, para cambiar esa imagen, pero así como estaba, solo lo hundía más en su tristeza. Se levantó del piso y con mucho esfuerzo sacó aquel espejo de la habitación para ponerlo en la otra pieza que servía como cocina y comedor. Intentó dormir. Eran las 10 de la noche, pero pensaba levantarse muy temprano para irse a buscar cómo ganar unas monedas. Pasaron los minutos y no lograba conciliar el sueño. Le dolía la cabeza, pero alcanzaba a escuchar un ruido. Sentía como si hubiera alguien adentro de aquella habitación a su lado. Cuando pudo dormir solo logró tener pesadillas. Soñaba con la cárcel. Soñaba que estaba dentro de nuevo, que le faltaban años por salir, que tenía que defenderse de ataques por la noche otra vez, que alguien lo observaba dormir. Podía ver a una figura, a un hombre vestido como paciente de hospital, parado frente a su cama. Él iba cambiando de sueños, iba soñando con otras cosas, unas peores que las anteriores, pero siempre pudo sentir, casi ver, aquella figura parada frente a él. Se despertó a las 5 de la mañana sin haber descansado nada y decidió que era mejor levantarse y salir a buscar algo para hacer. Encontró un puesto de comida que había estado abierto toda la noche. Les preguntó si necesitaban ayuda para limpiar. Ahí logró ganar algunos pesos. Siguió buscando así de lugar en lugar. La mayoría lo rechazaban, pero tuvo un golpe de suerte cerca de las 2 de la tarde. El hambre estaba arreciando. No había comido nada en todo el día. Encontró un taller de pintura de autos y ahí preguntó si no tenían algún trabajo que él pudiera hacer, que con unas monedas sería suficiente. El encargado le dijo que estaba de suerte. Mira, no tenemos chalampo en una semana. Si quieres venir a chambear, el trabajo es tuyo, pero solo por una semana. No necesitas saberle mucho.
Solo tienes que estar aquí para lo que requieran los pintores. Hacía mucho que no se sentía tan feliz, que no recibía una buena noticia. Pensó que con ese sueldito, con una semana de trabajo, podría ser suficiente para poder ir a buscar a su mamá. La cara se le iluminó tanto que el encargado lo invitó a pasar a donde comían los demás. Le ofrecieron un taco que le supo a gloria, un taco y medio vaso de refresco que le supieron como el desayuno más delicioso que recordaba. Trabajó el resto de la tarde con ellos y también lo invitaron a cenar. Comenzó a caminar de regreso al edificio, y mientras más se acercaba se iba sintiendo triste, desanimado, con ganas de no volver. Tú sabes que este lugar puede tener ese efecto. Nadie está aquí por gusto. Doña Teresa nada más. Lo estuvo mucho tiempo, pero ya sabes cómo le fue. El joven entró al edificio cansado. Antes de entrar, unos hombres en la puerta le ofrecieron algo para que se quitara lo cansado, así le dijeron, y él no aceptó. Aquellos hombres se rieron de él y le dijeron que lo esperaban más tarde, que tarde o temprano iba a caer. Nadie aguanta vivir aquí sin una ayudadita, alcanzó a escuchar que le decían. Iba muy cansado, pero al entrar en su departamento, lo sintió todavía más, como si sus hombros le pesaran kilos de repente, como si tuviera un enorme peso en su espalda. Lo primero que vio al entrar fue su reflejo en aquel espejo. No le gustó lo que veía. Era como si no fuera él, como si fuera una versión horrible de sí mismo. Se metió rápidamente a su habitación. Quería bañarse, pero no tenía una toalla. Iba a buscar alguna camiseta para secarse, pero se recostó. Pensó en cerrar los ojos un momento, descansar. Un ruido lo volvió a despertar, el mismo que había escuchado la noche anterior. Esta vez pudo reconocerlo. Alguien estaba tocando en su puerta. Gritó que ya iba y dejaron de tocar. Le tomó unos segundos despertarse. Salió y alcanzó a ver su reflejo de repente en el espejo, pero había alguien más en él. Prendió la luz. Se dio cuenta de que solo era el suyo. Abrió la puerta y miró hacia ambos lados de aquel largo pasillo oscuro, pero no había nada. Vio que había luces en el departamento de enfrente. No lo pensó y se acercó a tocar. Le abrió un hombre de unos 40 años sin camiseta, completamente lleno de tatuajes. Le preguntó si no había visto quién estaba tocando en su puerta, que creía que la habían tocado la noche anterior también. El vecino sin muchos gestos le respondió que no, y el joven se atrevió a preguntar entonces si no tendría una toalla que le sobrara, la más vieja que tuviera, que le pudiera vender. El vecino miró por encima de su hombro, como si algo le llamara la atención dentro de su departamento vacío. Dio unos pasos por el pasillo para ver con más claridad aquel pequeño espacio completamente vacío. Sin decir nada, el vecino regresó a su departamento y cerró la puerta detrás de él. El joven se sintió muy confundido, pero cuando apenas había vuelto a su departamento, el vecino le tocó a la puerta. Llegó con algunas cobijas, con una almohada, una toalla y 2 mudas de ropa. «¿Va saliendo, verdad?», le preguntó. «Sí», dijo el joven. «Antier salí». El vecino acomodó las cosas en el piso, pero tomó una de las cobijas que llevaba y la utilizó para cubrir el espejo. Sin dar explicaciones, solo lo hizo. Después de un momento le hizo otra pregunta al joven. «¿Crees en el diablo?». «Creo en Dios», respondió. «Bueno, entonces crees en el infierno. Ten cuidado. Aquí en este piso todos los departamentos tienen uno igual a este. Cúbrelo, siempre». «¿Entonces cómo lo voy a usar?», preguntó el joven. «De día puedes dejarlo descubierto, solo que nunca se te vaya a olvidar. Y no lo veas con las luces apagadas. Quédate con las cosas que te traje. Nada más regrésale el favor a alguien que te tope saliendo de la pinta, cuando tú ya estés bien, porque siempre se necesita ayuda para volver. Te digo 3 cosas antes de irme. Puedes pensar que lo del espejo son mamadas. Yo también lo pensé.
Le vas a preguntar a los vecinos y nadie te va a decir nada. Me vas a preguntar si no lo puedes tirar, pero no se puede. No te van a dejar. El joven estaba tan cansado, tan confundido, que no supo ni siquiera qué preguntar. Pero algo le extrañó esa noche. Durmió muy bien. No tuvo la pesadilla de la noche anterior. No hubo figuras que lo observaban al dormir. La mañana siguiente salió temprano. Trabajó duro. Trabajó para ganarse cada peso que le pagarían. Terminó aquel día profundamente agotado. Salió del taller y caminó hasta el edificio. Los tipos de la entrada le preguntaron si todavía no necesitaban nada para soportar la noche. Respondió que no, pero se empezó a sentir mareado. Apenas si pudo subir las escaleras. Sentía como si se le hubiera bajado la presión de repente. Veía mal, como si una mancha brillante le cubriera la vista. Cuando llegó a su pasillo notó que lo saludó una señora muy delgada, de vestido rojo. O quizás una chica. No le pudo ver el rostro por más que intentó. Con trabajo y podía ver por dónde caminaba. Abrió la puerta de su departamento y buscó rápidamente una botella de agua. Había dejado la puerta abierta a sus espaldas y alguien parecía tocar. Volteó. No podía ver nada. No veía a nadie en la puerta. Pensando que era la mujer que acababa de ver, dijo algo que fue un grave error. ¿Pasa? Esto es algo que quiero que recuerdes siempre, hijo, porque por eso te cuento estas historias. Nunca, por ningún motivo, nunca invites a pasar cuando no veas a alguien en la puerta. Nadie entró al departamento. El joven intentó asomarse. No veía bien, pero no logró distinguir a alguien en el pasillo. Cerró la puerta con seguro y se recostó. Cayó dormido muy rápido, muy profundo, pero de pronto, a la mitad de la madrugada, despertó. Despertó con una sensación de mucho miedo, con una sensación de pánico terrible. Salió de su cuarto. Se encontró con la cobija que cubría el espejo en el piso, y antes de ver hacia el reflejo bajó la mirada. Sintió que había algo que él no debería de ver. Se acercó para levantar la cobija y volver a cubrirlo, pero cuando se agachó por ella, creyó ver de reojo que el reflejo frente a él no se movía exactamente igual. Era como si se hubiera trazado, como si alguien del otro lado intentara imitar los movimientos. Cerró los ojos y se apresuró a cubrirlos de nuevo. Regresó a la habitación, a su pequeña cobijita que había acomodado en el piso como colchón. Escuchó cómo aquella pesada cobija cayó de nuevo, aunque él la había acomodado bastante bien. La luz que se metía por la ventana le dejaba ver las sombras por debajo del piso. Notó que alguien estaba caminando ahí, detrás de la puerta, acercándose a ella, pero no lo podía escuchar. Es como si caminaran de puntitas, como si lo que estaba ahí no quería hacer ruido. Prendió la vela que tenía junto a él solo para no ver aquellas sombras. Despertó antes de las 6. La vela ya se había consumido por completo. No faltaba mucho para que saliera el sol y esa luz detrás de la puerta le hizo ver que ya no había nadie, o al menos no justo detrás de ella. Entendió las advertencias del vecino de enfrente, pero sabía también que no podía preguntarle nada más, que nadie le iba a decir nada, que no podía sacar el espejo de ahí, y además lo más importante es que estaba en ese lugar solo por un favor. Pensó en cuál sería su plan. Solo tenía que llegar todos los días suficientemente cansado para dormirse muy pronto y aguantar esa semana ahí, o al menos hasta que le pagaran. Y entonces podría ir con su mamá. Lo intentó con todas sus fuerzas. Y al llegar a trabajar aquel último día, se encontró con el ayudante que él había estado cubriendo. Había regresado. Él ya no sería necesario. Fue a buscar al encargado del taller a la oficina, pero no estaba. Solo el dueño. A él se acercó para cobrar sus días. El tipo le dijo que no había terminado la semana, que cómo la quería cobrar.
El muchacho intentaba decirle que solo quería cobrar por los días que sí había trabajado, pero el encargado parecía divertirse con él. Vienes saliendo del bote, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Demandarnos. Mira, si quieres te puedo pagar con una carta de recomendación. Puedo ponerle que trabajaste aquí algunos días y que no te robaste nada. Ahora que si insistes en cobrar una semana que no trabajaste, pues como que es todo lo contrario, ¿no? Como que me estás robando. Como que tendría que llamar a la policía. El joven se fue. Salió de aquel lugar destrozado. No tenía ni un peso en la bolsa. Se había alimentado nada más de lo que le ofrecían sus compañeros en el taller, y ahora ya había perdido toda una semana de tiempo. Y estaba muy cansado. Ya no podía más. No estaba durmiendo bien. Sentía que siempre había alguien afuera de la habitación, todas las noches. Alguien que quitaba la cobija de aquel espejo que él aseguraba cada noche mejor. Y no era un sueño, como aquella primera noche en el lugar. No, esta vez lo que estaba allí detrás de la puerta era algo que él podía ver. Vagó por todo el centro y no consiguió absolutamente nada. Él solo había robado una vez, por necesidad, y eso le había costado 4 años de su vida. Ni siquiera pensaba en eso, pero tenía mucha hambre, mucho miedo, y ya no soportaba las ganas de regresar y ver a su madre. Pero no podía volver así como se había ido con las manos vacías. Regresó al edificio entrada la noche. Los hombres de la entrada le dijeron lo de siempre, y él esta vez se detuvo un momento. Pero no tengo dinero, les dijo. No hay problema, amigo. Yo te espero. ¿Qué vas a querer? Dijo que lo iba a pensar un rato, que iba a volver, y entró al edificio. Las escaleras se veían más oscuras que de costumbre. Su pasillo parecía vacío. Siempre lo estaba, pero esta vez no había sonidos provenientes de los departamentos. Las luces parecían estar apagadas. Cuando llegó a su puerta notó que la del vecino de enfrente estaba entreabierta. Salía música de ahí dentro. Recordaba que el vecino era tan desconfiado que nunca la dejaba abierta. Incluso cuando entró por unos segundos por aquellas cobijas que le dio, había cerrado la puerta. Le pareció muy extraño. Se asomó y había una mujer, de espaldas, bailando lentamente aquella canción. Su vestido era largo, rojo. Decidió ignorarla y entrar a su departamento, y al entrar vio su reflejo en el espejo. Caminó hacia su habitación, y estoy hablando de su reflejo. El reflejo caminó hacia su habitación antes de que él comenzara a hacerlo. Pero lo hizo, él también. Avanzó hacia allá como si ya no tuviera fuerzas para hacer nada más, como si se diera por vencido e hiciera lo que se esperaba de él. Iba a bajar. Iba a aceptar la oferta de aquellos tipos. Y quién sabe, quizás con ellos podría trabajar. Escuchó una voz dentro de su cabeza, pero que sabía que era real. Simplemente lo sabía. La voz no dejaba de repetir una frase y él no podía dejar de escucharla. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo. La puerta se cerró. Esa habitación no tenía ventana alguna, así que no veía absolutamente nada, y empezó a buscar a tientas su última vela para encenderla. No la encontraba por más que buscaba, y entonces tocó algo caliente, ardiendo. Quitó la mano por reflejo, pero luego la regresó. Intentó tocar para encontrarle forma, y notó que estaba tocando una mano que parecía tener la piel quemada, una mano que se sentía ardiendo. Se levantó y buscó la puerta y como pudo salió corriendo. No volteó a ver el espejo, pero un resplandor llamó su atención y creyó ver, por el rabillo del ojo, que el espejo reflejaba llamas, como si hubiera algo quemándose en el departamento, algo que solo aquel espejo podía ver.
Al salir al pasillo notó que ahora la puerta del vecino estaba abierta de par en par. Notó un espejo igual al suyo en la esquina, que antes no había notado porque parecía tener cajas por delante. Ahí estaba, idéntico al suyo, descubierto. Del fondo del pasillo salió un hombre con una bolsa llena de ropa, y él le preguntó que qué pasaba. No nos vamos a quedar aquí hoy. Nadie se va a quedar aquí hoy, en este piso, le respondió. ¿Y el vecino de aquí? ¿No sabes por qué dejó todo abierto?, preguntó el joven. Vinieron por él en la mañana a buscarlo y se lo llevaron. Creemos que eran policías, pero la verdad pudo ser cualquier cosa por los asuntos que él se trae. Aquel vecino nunca había visto al joven, pero por alguna razón no lo quiso dejar solo. Le preguntó si no tenía otro lugar donde quedarse, y el joven respondió que sí, que con su madre, pero no tenía cómo llegar. El vecino se ofreció a llevarlo en su taxi, mientras le ayudara a rezar para que no se les descompusiera a medio camino. El joven entró por su poca ropa de aquel lugar, y bajaron los dos apresurados. En la entrada se encontraron a un señor del taller, el primero que le había ofrecido el trabajo. Sabía en qué edificio vivía, pero no en qué departamento, y tuvo suerte de topárselo. Había ido a buscarlo. Sus compañeros se habían enterado de lo que le hizo el dueño, y no era mucho, pero se habían cooperado entre todos para darle lo de algunos días de trabajo. El joven abrazó al señor, le dijo que literalmente le estaba cambiando la vida. El vecino del taxi lo llevó a un supermercado, donde lo vio comprar contento algunas bolsas de comida. Luego también le pidió que se detuviera en una pollería. Compró la mitad de un pollo con sus últimos pesos. El joven le contó toda su historia en ese camino a casa de su madre, lo que había vivido esa última semana. Tuvieron tiempo porque la casa estaba al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron, el vecino escuchó el grito de felicidad de la mamá de aquel joven, que salió en camisón a abrazar a su hijo, a abrazarlo como si fuera un niño. Los vio llorar a los dos. Luego el joven regresó al taxi a intentar pagarle algo a aquel vecino, darle algo, lo que fuera, y él no aceptó, pero el joven le dio a él también un abrazo muy fuerte, lleno de gratitud, y así aquel joven, que por suerte había caído en este edificio, tuvo también mucha suerte para escapar de este lugar antes de que fuera demasiado tarde, de escapar del destino que algo quería imponerle. Creo que ya te imaginas, hijo, por qué te cuento esta historia también. Como ya adivinaste, ese taxista del tercer piso era tu tío Arturo, que en paz descanse. Y esa mujer que bailaba de espaldas en aquel departamento vacío, lamentablemente la viste hace poco también, a esa aparición que ahora ronda por todo el edificio.